Hace 12.000 años, la Tierra superó la edad del hielo. Desde entonces hemos dominado la naturaleza. Hemos avanzado en tecnología y nos hemos multiplicado hasta formar ciudades, naciones e imperios. No hemos dejado intacto ningún lugar del mundo. Mientras los científicos se afanan en valorar el enorme impacto que hemos tenido en el planeta, han abierto una fascinante perspectiva sobre nuestro pasado. La historia de la humanidad está ligada al medio ambiente. Hace 3.200 años, la humanidad sufrió uno de los mayores reveses de la historia. La humanidad en Occidente se reinició. Culturas muy desarrolladas desaparecieron en el transcurso de una vida humana entre oleadas de violenta destrucción. La cantidad de cosas que perdimos es extraordinaria. El desmoronamiento simultáneo de varias sociedades provocó que se extinguieran sus sistemas de escritura y sus lenguas. Recientemente, los científicos han recogido datos extraordinarios que despejan el misterio del fin de la Edad del Bronce y muestran que el cambio climático condicionó nuestro pasado tanto como condicionará nuestro futuro. Los secretos de la civilización. La catástrofe de la Edad del Bronce. Señor Klein, gracias por venir y acceder a esta entrevista. Eric Klein es una de las principales autoridades del final de la Edad del Bronce. Es el periodo más largo de la historia del que menos gente ha oído hablar. Es un periodo muy importante. Es la época del Éxodo y de la guerra de Troya, siempre y cuando esos acontecimientos hayan sido reales. Durante la Edad del Bronce tardía se vivió el esplendor de reinos e imperios, algunos de los cuales tenían ya más de 2 milenios. Pero cuando llegó el final, todo se precipitó. En una o dos generaciones, todo lo que conocían y habían disfrutado durante siglos desapareció de repente. ¿Por qué tantas de las primeras grandes civilizaciones se derrumbaron a la vez? Los arqueólogos y los historiadores de la antigüedad llevan más de un siglo intentando entender qué provocó el desastre. Eric Klein se propuso responder a esta pregunta reuniendo pruebas procedentes de muchas fuentes. Estaba investigando Grecia y todo Oriente Próximo, incluyendo Egipto, y pensé, estupendo, tengo una nueva visión del mundo y estoy viendo nuevos patrones generales. Todavía no me había dado cuenta de que seguía aislado en pequeños compartimentos dentro de la arqueología y dentro de la historia antigua. Empecé a ir a conferencias en las que geólogos y científicos especializados en el clima presentaban sus estudios. Y de repente me di cuenta de que estábamos trabajando en paralelo, pero sin hablar unos con otros. Pero ahora, esta confluencia de historia, arqueología y otras ciencias está revolucionando las preguntas que nos hacíamos sobre el pasado. Desde mi punto de vista, se ha abierto un nuevo mundo, y estamos reescribiendo la historia tal y como la conocíamos. Hasta ahora, las pruebas sobre el colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce eran las transmitidas por el gran superviviente de aquellos acontecimientos. Egipto. Este extraordinario reino tenía más de 2000 años cuando sobrevino el desastre. Los últimos siglos habían sido muy buenos para Egipto. Fue una era de famosos faraones, como Akenatón y su esposa Nefertiti, Tutankamón y Ramsés el Grande. Pero ahora hay otro Ramsés en el trono y lleva 30 años al frente de Egipto. Ramsés III reinó en una época en la que Egipto era rico y poderoso.
Tenía a la población bajo su control, no solo dentro del país, también en el exterior. En los muros de su templo en Medinet Habu, en Tebas, Ramsés dejó grabados para la posteridad sus logros como faraón. Y este registro es una prueba contemporánea de que el mundo de la Edad del Bronce se sumió en la guerra y el caos. Creo que es justo decir que el reinado de Ramsés III fue muy turbulento. Y parece que fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar a peor. El monumental templo de Ramsés proporcionó a los arqueólogos una pista muy clara sobre la causa del colapso de la Edad del Bronce. Las inscripciones de los primeros años de su reinado hablan de saqueadores que expoliaban ciudades y reinos de camino hacia Egipto. Y afortunadamente para nosotros, se han conservado muy bien. Está decorado con escenas del faraón en plena batalla. Sabemos, gracias a otras fuentes, que esas batallas no eran campañas en territorio enemigo. Es decir, Egipto estaba siendo invadido. No es algo a lo que Egipto estuviera acostumbrado. Más allá de sus fronteras se extendía una red de reinos e imperios. En lo que ahora conocemos como Irak estaban los babilonios y los asirios. En las costas de lo que ahora es Israel, Líbano y Siria estaba la tierra de Canaán. En el centro de Turquía estaba la capital de otro poderoso imperio, los hititas. En las costas de Turquía había más ciudades y reinos, como Troya. Y cruzando el mar Egeo estaba la civilización micénica de la Grecia continental. Pero Egipto era la potencia líder en la zona. Y esos pueblos obviamente también veían al faraón como un individuo extremadamente poderoso y con gran influencia en sus vidas. Así que la gente del mundo antiguo alrededor del Mediterráneo veía a Egipto como la gran potencia. La historia del éxito de Egipto se remonta a los albores de la civilización. El Nilo fluye desde el corazón de África hasta donde los antepasados de Ramsés convirtieron todo lo que arrastra el río en cultivos, comida y riqueza. El astrobiólogo Louis Dartnell ha escrito profusamente sobre los orígenes de la civilización humana. Las primeras civilizaciones que surgieron en nuestra historia lo hicieron en las riberas de los grandes ríos. El Indo, el Tigris y el Éufrates, el valle del río Nilo. Es junto a estos ríos donde emergen las primeras civilizaciones, diseminándose posteriormente por todo el mundo. Pero ahora se cree que el cambio climático tuvo un papel fundamental en llevar a tanta gente al Valle del Nilo, donde se asentaron. La región del norte de África, que llamamos actualmente el Sáhara, era mucho más húmeda. Tenían ondulantes praderas salpicadas por lagos. Era un gran entorno para los humanos cazadores-recolectores. Pero el clima de la tierra cambió, y el norte de África empezó a secarse hasta formar el desierto del Sáhara. Se cree que la desertificación del Sáhara fue uno de los factores que influyeron en la formación de asentamientos muy densos y toda una civilización en las riberas del Nilo. En el 3000 a.C., los asentamientos a lo largo del Nilo se agruparon en un solo reino. Una muestra de su éxito fue la construcción de las pirámides,
Un símbolo imponente de tal escala donde se puede apreciar la mano de obra y la cantidad de recursos al que los primeros reyes de Egipto tuvieron acceso. Egipto tenía la riqueza suficiente para atraer cualquier cosa que no pudieran conseguir localmente, y se desarrolló un intenso tráfico comercial en las costas del Mediterráneo. Pero estas actividades también trajeron visitantes indeseables. Alrededor del 1200 a.C., una sucesión de saqueadores avanzaba hacia el delta del Nilo. Los primeros ataques se sintieron en el reino del faraón Merneptah, 30 años antes. Pero en la época de Ramsés, todo empezó a ser más preocupante. Las fuentes egipcias nos dicen que estos invasores arrasaron muchos campos y ciudades. Y los arqueólogos han encontrado ciudades destruidas, incendiadas y abandonadas, desde Grecia y el Egeo hasta Turquía y Siria. Es como si las luces se fueran apagando por todo el mundo civilizado. Así que cuando los arqueólogos victorianos descifraron las inscripciones del templo mortuorio de Ramsés, pensaron que el faraón había identificado las principales causas del colapso de las civilizaciones. Los llamaron pueblos del mar. El nombre de pueblos del mar ya indica la poca información que tenemos sobre quiénes eran, incluso ahora, y es posible que Ramsés III tampoco supiera a quién se estaba enfrentando. Los pueblos del mar son los principales sospechosos del final violento de aquella era. La catástrofe de la Edad del Bronce responde al clásico esquema de tener a los bárbaros a las puertas. Con el tiempo, las ideas empezaron a cambiar, hasta que recientemente empezamos a pensar que solo eran una parte de un problema mucho mayor. Aunque estaban presentes en aquel momento y tuvieron su influencia, no creo que fueran el único factor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los arqueólogos se lanzaron a buscar las causas que provocaron el hundimiento. Y para eso necesitaban saber qué ocurría en el mundo más allá de las fronteras de Egipto, donde reinos bien asentados y sus culturas se consumían en el fuego y la destrucción. Un elemento obvio para Eric Klein era que los reinos de la Edad del Bronce tardía estaban conectados entre sí. Las relaciones no eran siempre pacíficas, pero seguramente empleaban más energía en el comercio y la diplomacia que en luchar unos contra otros. Las pruebas que tenemos sobre la interconexión de las civilizaciones en la Edad del Bronce tardía son muchas y variadas. Se escribían constantemente unos a otros. Mantenían listados de los bienes que compraban y vendían y registraban sus tratados diplomáticos. En esta época todo quedaba registrado por escrito y tenemos la suerte de tener esos textos. También tenemos el respaldo de la arqueología. Hemos encontrado restos materiales de esas culturas en muchos lugares. Desde Megiddo hasta Hazor, Micenas, Knossos, Tebas o Hattusa. Estamos descubriendo los objetos concretos que se intercambiaban mediante el comercio. Muchos de estos lingotes de cobre, con formas tan especiales, vienen de los barcos mercantes hundidos en la Edad del Bronce. El cobre es el componente principal del bronce, así que conseguirlo era vital. Pero no era fácil de encontrar. El cobre se libera en los respiraderos hidrotermales de los fondos marinos muy profundos. Es necesario un proceso geológico que recoja ese producto marino y lo deposite en tierra firme, en algún lugar al que los mineros de la antigüedad pudieran acceder. La isla mediterránea de Chipre era un enclave fundamental del comercio de cobre. Es más,
Chipre recibe su nombre del metal. La agitada geología del Mediterráneo hizo de los montes Trodos un lugar privilegiado. Los primeros mineros trabajaron aquí hace 6.000 años. Las cicatrices que quedaron en el paisaje indican a la arqueometalúrgica Vasiliki Kasianidou por qué Chipre impulsó las civilizaciones de la Edad del Bronce. Muchos estudios geológicos han mostrado que la cordillera de Trodos se formó cuando se separaron la placa tectónica euroasiática y la placa tectónica africana. El magma emergió de la fisura y se formó Trodos. Luego se acercaron otra vez y la cordillera de Trodos se elevó sobre la superficie. Así que ahora mismo nos encontramos sobre un trozo de corteza marina. Estos túneles excavados en las montañas durante la Edad del Bronce eran ricos en cobre. Pero para fabricar el metal que dio nombre a la Edad del Bronce, se necesitaba un metal mucho más raro, el estaño. Y en Chipre no hay estaño. Según las fuentes antiguas, el estaño venía del este. Y según indican los modernos estudios geológicos, en Afganistán hay depósitos muy ricos en estaño. Con todo esto es fácil entender que aquellos pueblos estaban interconectados y formaban una compleja red comercial. El objetivo era juntar estos dos metales tan necesarios para la sociedad del momento. La civilización de la Edad del Bronce en el Mediterráneo dependía de esta red. El comercio de metales y mercancías de lujo se relacionaba también con intercambios diplomáticos, matrimonios dinásticos y juegos de poder entre emperadores para controlar reinos más débiles. Pero al final de la Edad del Bronce tardía, el sistema se desmoronó para todos al mismo tiempo. Hay un ejemplo muy claro sobre lo catastrófico que fue el colapso. Los hititas en Anatolia, la Turquía actual, una civilización que rivalizaba y estaba casi a la par que Egipto durante la Edad del Bronce tardía, desapareció por completo. La desaparición fue tan radical que no supimos nada sobre ellos hasta principios del siglo XX. Las teorías sobre cómo se derrumbó el sistema y cómo tuvo unas consecuencias tan catastróficas van desde enjambres sísmicos en el Egeo hasta las guerras y las hambrunas. Pero las civilizaciones del Mediterráneo ya se habían recuperado de sucesos similares. Sí, hay datos sobre terremotos y sobre invasores, sequía y hambruna. Pero cada uno de esos problemas, una sequía, por ejemplo, no mata a toda la población. Ni siquiera una hambruna lo hace. Entonces, empecé a pensar que podría haber coincidido más de un problema. Y si la coincidencia fue insuperable, de repente pensé, ¿y si sucedió todo a la vez? Podría haber sido una tormenta perfecta de catástrofes. Pero mientras Eric estaba formulando su teoría, el equipo de ciencias exactas de la Universidad de Tel Aviv reveló nuevas evidencias. Fueron los pioneros de una nueva técnica para reconstruir el pasado contando granos de polen. Aquí, en el Mar Muerto, en el sur de Israel, Daphna Langwood hizo un descubrimiento revolucionario en una capa de sedimentos antiguos que mostraban pruebas de un pasado muy diferente. El lago del Mar Muerto tenía un nivel de agua bastante más alto. Para una investigadora como yo es casi un paraíso, porque puedo acercarme a este precioso afloramiento de sedimentos y examinar una sección laminada para saber en qué momento fue parte del Mar Muerto. Escondidos entre estos sedimentos tan salinos, hay granos microscópicos de polen que se conservan desde hace milenios.
Cada especie de planta produce su propio tipo de polen y podemos identificarlo con el microscopio. Me fascina el hecho de que estos microscópicos granos nos proporcionen semejante información sobre la vegetación del pasado y los cambios climáticos. Daphna utiliza datación por radiocarbono para saber cuándo se depositó el polen en el lecho del lago. Pero en la época del hundimiento de la Edad del Bronce vio un cambio extraordinario en el propio lago. Cuando ves estos maravillosos sedimentos grises laminados, con capas blancas y delgadas, ¿sabes que esto estaba en medio del lago? Encontramos concentraciones muy altas de polen en muy buen estado. Pero cuando el lago desapareció, todo el polen quedó destruido y el nivel del lago descendió al final de la Edad del Bronce tardía. En sedimentos muy profundos del mar de Galilea, Daphna descubrió la causa de la desaparición del lago. El polen, que se había conservado perfectamente, mostraba una alteración brutal en la vida vegetal. El polen de los árboles había desaparecido por completo. Cuando hay porcentajes elevados de árboles mediterráneos, es probable que las precipitaciones fueran elevadas y el clima de la región húmedo. Y por el contrario, cuando se reduce el porcentaje de polen arbóreo, sabemos que durante ese periodo de tiempo las condiciones climáticas eran más secas. ¿Podría este posible descenso de lluvias estar relacionado con la confusión social descrita por Ramsés? El arqueólogo Israel Finkelstein es catedrático emérito de la Universidad de Tel Aviv. Al cruzar los datos de Daphna con la cronología de sus propios estudios, vio que coincidían perfectamente con el periodo durante el que muchas ciudades de Canaán fueron destruidas. La sequía de finales de la Edad del Bronce abarcó desde el 1250 hasta el 1100 a.C. aproximadamente. Esto es lo que vemos en la investigación del polen. Ahora podemos asociar las pruebas arqueológicas con la gran ola de destrucción en toda la región. Comenzó al norte de donde estamos ahora mismo, allá por el 1250 a.C., y llegó hasta aquí, a Megiddo, en la época de Ramsés III. Cuando estos nuevos datos climáticos llegaron a la mesa de Eric Klein, se dio cuenta de que podrían revolucionar las teorías sobre las causas del colapso de la Edad del Bronce. Cuando terminé mi libro y lo entregué a la editorial, me dijeron que saldría a la venta en 3 meses. Y 3 días más tarde me encuentro con un artículo de Daphna Langwood, Israel Finkelstein y Thomas Litt, en el que decían que habían encontrado pruebas de una sequía tomando muestras en el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Eran pruebas totalmente nuevas y resultaban tan convincentes que catapultaron la sequía y el cambio climático a los primeros puestos de la lista. Pero era demasiado tarde, porque el libro estaba ya en la imprenta y no se podía cambiar nada. Así que envié un email desesperado a mi editor diciéndole: acaba de salir este artículo y si no lo incorporamos al libro, estará desfasado incluso antes de salir a la venta. Y le puse en letras mayúsculas: parad las máquinas. El libro de Eric fue corregido y se convirtió en un superventas. Lo conseguido por el equipo de Tel Aviv formaba parte de una revolución aún más amplia de los datos que estaban a disposición de los arqueólogos, como Eric. Asistí a conferencias en las que geólogos y científicos especializados en el clima presentaban sus estudios. Hablaban sobre la Edad del Bronce tardía y las pruebas de la sequía, el cambio climático y todo lo demás. Para la arqueología es muy difícil detectar sequías y hambrunas, aunque hay algunas pistas escondidas en textos arcaicos que han sobrevivido a lo largo del tiempo.
En el año 1200 a.C., el rey hitita y el faraón egipcio se escribían diciendo: «Hay sequía, hay hambruna, necesito comida, ayúdame». Pero la ciencia nos ha demostrado que esas menciones a la escasez de comida eran solo parte de algo mucho más grande. Pronto se hizo evidente que las pruebas obtenidas en una zona geográfica tan grande apuntaban en la misma dirección de los datos que Dafna había recopilado en Israel. Otros investigadores, como los que trabajan en el lago de Van, en Turquía, o los que han trabajado en Siria, han detectado la misma situación climática de sequía en sus investigaciones. Y todo eso representa una crisis climática. No solo ocurrió en el Levante meridional con el polen del Mar Muerto y el Mar de Galilea, sucedió lo mismo en toda la región mediterránea. Lee Drake ha estudiado el impacto del clima en la agricultura a lo largo de la historia. En las regiones que dependen solo de las lluvias, no de los ríos, la agricultura supone un modo de vida muy precario. Es una aventura muy arriesgada, porque apenas tienes tolerancia ante el cambio, así que no puedes hacer nada si las lluvias no llegan o si llegan muy tarde. En torno al 1250 a.C., las condiciones climáticas eran favorables, pero en 1150 eran malas. Cuando la sequía azota a varios reinos a la vez, es posible que no haya suficientes reservas almacenadas, y una sequía persistente lleva fácilmente a una hambruna generalizada. En el mundo antiguo, el 99% de la población se dedicaba a la agricultura, y como consecuencia, cualquier pequeño cambio en la producción agrícola desencadenaba un gran impacto en la sociedad. Pero ¿cuál fue la causa? Los científicos especializados en el clima han encontrado una pista en los restos de plancton antiguo extraído del lecho marino del Mediterráneo. Y sugieren que no fue un calentamiento, sino un enfriamiento, lo que provocó la creciente frecuencia de las sequías. Sabemos que hubo un enfriamiento por los cambios detectados en las especies del plancton. Unas prefieren el agua cálida y otras el agua fría. Si extraes un cilindro de muestra y encuentras que hay especies cálidas por debajo y especies frías por encima, sabrás que hubo un cambio en la temperatura que provocó la transición de una especie a otra. En una terrible cadena de acontecimientos, el Mediterráneo se enfrió repentinamente y provocó la disminución de las lluvias. Una temperatura más fría de la superficie supone menos evaporación, dando lugar a menos precipitaciones. Menos precipitaciones provocan malas cosechas, las cuales van a provocar hambre. Y un pueblo hambriento origina sociedades inestables. Las teorías sobre qué provocó el enfriamiento del mar van desde el derretimiento de los glaciares en los Alpes hasta el aire frío de Siberia. Pero al margen de lo que desencadenara el cambio climático, sus efectos pusieron a prueba las relaciones entre las civilizaciones de la Edad del Bronce y provocaron su ruptura. En la Edad del Bronce casi nadie vivía en lugares con fronteras. Si te enfrentabas a malas cosechas, podías migrar y probar a cambiar de vida. Si eras agricultor, la sequía te afectaría profundamente. Si eras un mercader, de repente te encontrabas con que los proveedores de los que dependías no tenían nada que ofrecerte. Todo se ha secado. El comercio entre las cortes reales de esas tierras iba a llegar a su fin. Los reyes se verían afectados y, por tanto, también los cortesanos. Creo que puedo asegurar que la situación afectó a toda la población. La pregunta es cómo y en qué medida. Pero hay una región fundamental donde no se había demostrado que hubo sequía. Faltaba una gran pieza. Teníamos las temperaturas por toda la superficie del Mediterráneo, desde el Adriático hasta la cuenca de Levante, pero no había ningún registro en Grecia que mostrara esos mismos cambios. Hasta que Martin Finet encontró esa pieza tan importante del rompecabezas. En la Universidad de Uppsala, en Suecia, analiza muestras de estalagmitas que ha extraído de una cueva en el sur de Grecia.
Hay varias formas de conseguir información sobre el clima del pasado. Una de ellas es estudiar los espeleotemas de las cuevas, estalagmitas y estalactitas. Como se forman en un ambiente aislado, se conservan durante mucho tiempo y durante su desarrollo van registrando información sobre su entorno. El crecimiento de las estalagmitas cambia según lo que sucede a su alrededor. Es como interpretar los anillos del tronco de un árbol que nos hablan sobre las lluvias del pasado. Cuando se extrae la estalagmita de la cueva, lo primero que se hace es cortarla por la mitad para ver su interior, que es lo que buscamos. Así es la superficie de un corte en bruto. Y ahora necesito pulirla. Ya se empiezan a ver algunas de las estructuras y las capas. Siempre es muy emocionante abrirla y comenzar el pulido. Es como si fueras el primero que ve su interior después de miles de años. Martin y su equipo se propusieron llenar las lagunas que tenían sus datos climáticos, hasta que encontraron la clave en una cueva de la pequeña isla de Esquiza. Esta estalagmita viene de la cueva de Mavri Tripa, que está al sur de la costa suroeste del Peloponeso. Lo más interesante sobre esta cueva y esta estalagmita en particular es que tiene un nivel muy elevado de uranio. El uranio en las estalagmitas de Mavri Tripa permite una datación extremadamente precisa. Tras determinar con exactitud cuándo se formó cada capa, los análisis químicos posteriores revelarán detalles sobre el clima, las precipitaciones y los índices de evaporación. Cuando Martin y su equipo se centraron en la época del colapso de la Edad del Bronce, quedaron asombrados por lo que vieron. El clima durante la Edad del Bronce tardía ha sido un tema muy debatido, así que este registro es una gran ayuda para entenderlo. Para mí esto indica un periodo de 200 años con una aparente disminución de las precipitaciones. Y eso nos conduce a un periodo aún más largo de condiciones muy secas. Apenas hay crecimiento. Y si se detiene este es porque el agua deja de gotear en la cueva. Los resultados de Martin confirman que esta zona de Grecia también estuvo sujeta a sequías continuadas a lo largo de varios siglos. A veces es imposible precisar la cronología exacta de los acontecimientos de la Edad del Bronce, por lo que es difícil saber con certeza si la sequía se produjo antes o después del colapso. Grecia era la cuna de la civilización micénica, llamada así por el importante enclave de Micenas. Todos y cada uno de los principales asentamientos micénicos quedaron destruidos en el colapso de la Edad del Bronce, incluido uno muy cercano a la cueva de la que procede la estalagmita de Martin, Pilos. Aquí se ve la destrucción de Pilos marcada en un gráfico que muestra el alcance de la sequía. Este registro, también datado de la cueva de Mavri Tripa, nos permite contrastar el momento de la destrucción del palacio de Pilos con la información climática. Estas condiciones tan secas podrían ser un factor de la destrucción del palacio y la imposibilidad de recuperarlo. Esta muestra marca un punto de inflexión en la comprensión de la cronología. Recuerdo el momento en que Martin Finet me dijo que habían encontrado un registro de espeleotemas que mostraban el impacto de la sequía en la época. Fue maravilloso. Para empezar, porque yo estaba muy emocionado, pero también porque para un científico no siempre es importante ser la persona que descubre algo. Lo mejor es que alguien descubra algo que corrobora la interpretación que tú habías dado a los datos. No estás solo. Alguien más ha visto lo que tú veías y ha encontrado lo que querías que fuera encontrado. Para mí ese momento llegó cuando Martin Finet encontró el registro de la sequía de aquella época en Grecia. Cada nueva prueba que se descubre sobre el cambio climático del Mediterráneo nos confirma el impacto que tuvo. Un enfriamiento repentino como nunca habían vivido las civilizaciones de la Edad del Bronce fue el anticipo de una sequía que duró siglos.
El impacto provocó una ruptura en la civilización occidental que no hemos visto en ningún otro lugar del mundo antiguo. El desmoronamiento simultáneo de varias sociedades provocó que se extinguieran sus sistemas de escritura y sus lenguas. No es solo que un rey deje de ser el rey de un territorio, es que sucedió un cambio masivo en los patrones culturales. Provocó una ruptura en la historia de la civilización y supuso volver a empezar desde cero. Digamos que fue como presionar el botón de reinicio. Aunque una nueva era oscura cayó sobre los reinos de la Edad del Bronce, parece que Egipto tuvo la fuerza para resistir. Incluso sus posesiones más septentrionales en la tierra de Canaán. ¿Cómo consiguió el faraón vencer los peores efectos del cambio climático en un territorio azotado por la sequía? En la época de Ramsés III, Megido era la plaza fuerte de Egipto en Canaán. Este lugar fue muy importante para el dominio del imperio egipcio sobre Canaán. Además, Megido se encuentra en el granero del antiguo Israel, como podemos ver detrás de nosotros. Son los hermosos campos de cultivo de Megido, en la llamada llanura de Esdrelón. En primer lugar, sabemos que aumentó el ganado vacuno y los animales de faena. Es decir, animales que se sacrificaban siendo ya viejos, no para el consumo de su carne. Y resulta muy interesante la información que proviene del ADN antiguo. Se introdujo un nuevo animal, el cebú, que es más resistente a las variaciones climáticas. Cuando juntas todas estas pistas en una sola imagen, es lógico deducir que los egipcios entendieron que había un problema y se dieron cuenta de que el valle de Megido podría ayudar a solventar ese problema. Así que instauraron agricultura de secano para abastecer de cereales a las otras regiones. Parece que Ramsés no solo luchaba contra los invasores, sino que lo hacía también para mantener unido el imperio. Los egipcios intentaron conseguir una cierta seguridad alimentaria en Canaán. Egipto sobrevivió mientras que otros reinos e imperios desaparecieron de la historia. Pero el problema climático de Egipto no había terminado todavía. Mark McLean es fluviólogo. A lo largo de su carrera ha estudiado el cambio de las cuencas fluviales en el transcurso de la historia. Piensa que los datos encontrados en los sedimentos del Nilo sugieren que la seguridad alimentaria de Egipto tenía otro frente abierto. A 4.800 kilómetros de Egipto, Mark sabe que la ribera de un río cerca de su hogar en Gales es un buen sitio para explicarnos cómo analiza el clima del pasado. El análisis de estos sedimentos nos habla de ríos pasados, de inundaciones pasadas y en algunos casos de sociedades pasadas. Mark recoge sedimentos enterrados y los examina para determinar cuánto tiempo estuvieron expuestos en la superficie en el pasado. Primero insertamos un tubo en la sección, extraemos la muestra y nos aseguramos de no exponerla a la luz del sol. Luego, algunos de mis compañeros, que son muy listos, analizarán y datarán la muestra usando una técnica llamada luminiscencia estimulada ópticamente. Explicado de una forma más sencilla, estos granos de tierra son como un reloj geológico. Cuando bajan por el río y se depositan en la orilla, el sol se pone y la señal radiactiva que contienen se blanquea, se vacía. En los últimos 25 años, la datación por luminiscencia ha sido una revolución. Fuimos de las primeras personas en utilizarla en el Valle del Nilo para datar los sedimentos de las inundaciones y encontrar una fecha exacta. Mark y su equipo extrajeron sedimentos del Nilo al sur del reino de Ramsés y revelaron cuánto ha cambiado el ciclo anual de los desbordamientos del río a lo largo de los siglos. Las lluvias monzónicas estacionales que caen en las lejanas altiplanicies de África Central arrastran sedimentos por el curso del Nilo.
Cuando el agua llega a las llanuras, se dispersa por los valles planos y desérticos. Y cuando el río retrocede, deja sus nutrientes en el suelo que había empapado. Es lo que permite que los cultivos prosperen en un valle desértico. Pero en el siglo anterior a Ramsés III, el desbordamiento anual empezó a fallar. El Nilo solo inundaba una pequeña parte de los campos y durante años los prósperos cultivos terminaron abrasados por el sol. Al parecer, entre 1280 y 1220 a.C., el cauce del río sufrió una importante desecación y contracción, y gran parte del Nilo Nubio se secó. Con el paso de los años, los grandes almacenes de comida de Egipto se iban agotando. Y a causa de la escasez de alimentos, los registros narran cómo Ramsés tuvo que enfrentarse a un nuevo problema: los disturbios civiles. Es durante el reinado de Ramsés III cuando tenemos constancia de la primera huelga industrial de la historia. Un grupo de trabajadores hizo una sentada de protesta al no recibir sus salarios, que debían haber sido pagados por las autoridades, es decir, la corona. También tenemos las primeras pruebas de que en aquella época el saqueo de tumbas empezó a ser bastante habitual y llegó a convertirse en un problema muy grave. Todo esto nos permite imaginar que fue una época muy difícil para el faraón. El bajo caudal del Nilo estaba desestabilizando Egipto. ¿Pero estos largos periodos de sequía fueron realmente un cisne negro? ¿Un acontecimiento único e imprevisible? ¿O eran solo parte de un fenómeno aún mayor? En los registros antiguos hay pruebas de episodios similares en Egipto 1000 años antes de Ramsés. Hace 4200 años, el llamado evento 4,2 provocó una gravísima sequía en Egipto que está perfectamente documentada. El caudal sufrió cambios drásticos y, de hecho, se cuenta la historia de que la gente cruzaba el Nilo a pie porque se había secado. Esta sequía del pasado podría haber supuesto el fin de la era de los reyes que construyeron las pirámides del Imperio Antiguo de Egipto. Las investigaciones de Mark y de otros científicos han revelado más información sobre este rápido cambio climático. Aunque estén separados por miles de años, coinciden con cambios radicales en la historia humana. Los efectos de esos rápidos cambios climáticos duran varios siglos y suelen provocar periodos muy fríos en los polos y gran aridez en el Ecuador. Y ha habido varios. Según los cálculos de Mark, el cambio climático que afectó a Ramsés duró casi 500 años y fue provocado por unas fuerzas que ningún faraón podía controlar. Es posible que el factor principal fuera el debilitamiento de la fuerza del Sol. Pero también hubo cambios en la actividad volcánica que podrían haber contribuido al problema. Estos ciclos planetarios no solo afectan a las precipitaciones en la zona del Mediterráneo, también influyeron en el monzón africano del que depende el Nilo. El reino de Ramsés III se enfrentó al reto de la naturaleza y a los efectos que estas circunstancias tuvieron sobre la población. Israel Finkelstein cree que debemos replantearnos la imagen que nos transmitió Ramsés sobre los pueblos del mar como una fuerza invasora empeñada en la destrucción. A la primera ola de violencia le siguió un cambio más sutil, pero más profundo. Tenemos que considerar que el desplazamiento de los pueblos del mar está relacionado con la sequía y la hambruna de la región. Nos habíamos acostumbrado a hablar de los pueblos del mar como si hubieran organizado algo parecido al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día sabemos que no fue así. No hubo miles de personas atacando las costas de Canaán, sino grupos que llegaron en barco y se asentaron en varios lugares dispersos de la costa. La versión de los egipcios era simplemente propaganda de Ramsés III
dando a entender que era el gran rey que logró detenerlos, que evitó la invasión del gran reino de Egipto y que se enfrentó a ellos. Según la propaganda de Ramsés, los pueblos del mar, esos bárbaros a las puertas, eran invasores oportunistas y belicosos. Gracias a los nuevos descubrimientos científicos, los historiadores tienen la oportunidad de matizar esa visión de quiénes eran y qué querían. ¿Qué querían los pueblos del mar? Lo mismo que todos los migrantes. Encontrar una vida mejor. A lo largo de la historia, ha habido muchas migraciones como esta, como la de los sirios, en la actualidad, que huyen de la guerra civil. En las migraciones suele haber un factor detonante, como una guerra civil o una sequía, y un factor de atracción, para buscar mejores tierras, más cosechas, menos aridez o lo que sea. ¿Qué querían los pueblos del mar? Lo mismo que quieren todos los migrantes, un nuevo comienzo. Pero con tantos problemas en casa y tantos otros en el exterior, Egipto se retiró completamente de Canaán, probablemente antes del final del reinado de Ramsés. Megido, la ciudad cananea de la que deriva el nombre de Armagedón. Aquí, Israel Finkelstein ha descubierto pruebas que hacen de sus últimos días un símbolo perfecto del fin de la civilización. Estamos a las puertas de Megido. Podemos ver que prendieron fuego al palacio, lo mismo que a la puerta. Y cuando excavamos en la puerta, encontramos pruebas de los últimos momentos, los últimos días del Megido de la Edad del Bronce. Finkelstein ha descubierto unos restos muy inusuales, hornos construidos junto a la puerta de la ciudad. Megido ya no era una bulliciosa urbe comercial, sino una totalmente asediada. Los hornos adosados al muro junto a la puerta indican que ésta estaba condenada y la gente vivía en el interior. Y es probable que la gente del campo tuviera que marcharse en algún momento huyendo de sus aldeas. Llegaron hasta la gran ciudad en busca de refugio, la cual estaba superpoblada y la gente se instalaba en cualquier sitio, incluyendo lugares que no suelen usarse, como la puerta de la ciudad que lleva al palacio. Pero Megido pasó de ser un refugio a convertirse en un objetivo. Es fácil que unos cientos de personas desesperadas lleguen a un sitio como este y lo incendien. Una ciudad incendiada es un impactante símbolo del fin de una civilización. Las réplicas, tanto violentas como pacíficas, se repetirían durante generaciones, ya que el cambio climático pone en movimiento a poblaciones enteras. La gloria de Egipto también se desvanecía, y el reinado de Ramsés III no iba a terminar bien. Hay documentos del final del reinado de Ramsés III que muestran que hubo una conspiración para asesinar al rey y que el asesinato lo perpetró una de sus mujeres en connivencia con otras dos. Por esta razón, el suceso terminó siendo conocido como la conspiración del harén. Parece ser que algunas de sus mujeres tenían interés en colocar como sucesor a un hijo concreto de Ramsés III. Y querían hacerlo en contra de sus deseos. Esto también refleja algunos de los grandes retos a los que se enfrentaron en Egipto durante el reinado de Ramsés III. Con todas las invasiones en curso y las dificultades económicas, tendría que tomar decisiones muy difíciles, y es posible que su forma de manejar la situación no fuera muy popular. Al final de su reinado surgieron varias facciones, y la conspiración del harén surgió cuando una de esas facciones quiso forzar la situación. El faraón que había salvado Egipto mientras el mundo se derrumbaba, acabó asesinado a manos de una mujer de su propia corte.
El colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce provocó un periodo oscuro que duró varios siglos. Pero de las cenizas empezaron a surgir nuevas sociedades. Detrás de esta historia sobre el fin de una civilización se esconde otra incómoda verdad: que los humanos estamos a merced de la naturaleza. En los estudios arqueológicos proyectamos un cierto narcisismo, y lo digo de corazón, aunque sé que me lloverán las críticas. No queremos vivir en un mundo en el que un pequeño cambio en la temperatura del mar pueda terminar con varias civilizaciones de una vez. Pero esa separación entre lo natural y lo artificial nunca ha existido. Los registros climatológicos del pasado y los cambios que se suceden en el clima afectan directamente a los humanos. Estamos en la misma situación que las plantas o los animales. Habrá quien diga que nos estamos centrando en el cambio climático como factor del colapso, simplemente porque está muy de moda en la actualidad. Pero el cambio climático fue un factor importantísimo y no podemos negarlo. Si acaso, podríamos decir que como ahora estamos tan al tanto de estos problemas, eso nos ha hecho ser más conscientes de los problemas del pasado.